Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Muy complacido. Pues la intención de hoy no era propiamente echar un discurso, sino decirles que hemos abierto esta sede que quiero que se convierta en la casa de todos nosotros. Decirles que nos hemos tomado el trabajo de tener un espacio no solamente para reunirnos y no solamente para la actividad política que estamos proyectando hacia el mes de marzo, sino que hemos concebido la necesidad vital de tener un espacio desde donde sigamos cocinando, desde donde sigamos procesando este oficio, desde donde podamos seguir trabajando en esta tarea que significa construir alternativas políticas. Como todos ustedes saben, pues yo llegué al Congreso de la República recientemente y les quiero compartir una pequeña reflexión sobre el tema de la paz. Es breve. Me ha hecho el doctor Tobías Balantas el honor, y le agradezco a Tobías, de hacer una semblanza un poco de mi trayectoria, pero el tema de la paz es particularmente importante para nosotros. Miren, yo creo que nunca antes en la historia de Colombia habíamos estado tan cerca de ponerle punto final al conflicto armado en Colombia. Se lo digo con conocimiento de causa. No voy a entrar en detalles, pero les confirmo de manera plena que en este año se firma la paz en Colombia entre el gobierno nacional y las guerrillas. Y quiero reflexionar sobre dos cosas que tienen un hondo significado. Lo primero es esto. Cuando el 9 de abril de 1948 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y empezó la larga noche de la violencia en Colombia, ese día no solamente mataron a Jorge Eliezer, sino que también mataron la política en este país. La política desde ese momento se volvió o violencia o se volvió corrupción, putrefacción, asunto pequeño. El Frente Nacional, que fue el mecanismo que urdieron las élites de este país para resolver esa guerra que los estaba también comprometiendo a ellos, finalmente lo que hizo fue que acabó de enterrar los partidos en este país, porque ya ser liberal o ser conservador era lo mismo. 4 años son los liberales, 4 años los conservadores, y se confundió eso. Y desde allá acá la política la capturaron, o las organizaciones criminales, o la capturaron seres pequeños. Si ustedes revisaran la historia de Colombia, se encuentran que antes de 1948 el Congreso en este país era un escenario absolutamente extraordinario, palpitante, emocionante. Era el lugar donde iban los grandes oradores, los grandes tribunos a debatir ideas, a debatir propósitos, a debatir tesis. Y allí se concitaba el interés de la nación. Y ser parlamentario era algo que llenaba de orgullo a todo el mundo, porque al Congreso asistían gentes pulquérrimas y realmente asistía gente brillante y gente capaz. Pero el Congreso se fue envileciendo. Y la política se fue envileciendo. Y la política hoy no representa mayor cosa para la gente. Por el contrario, la gente siente que los políticos son tipos sospechosos, por decirlo menos. Mucha gente piensa que los políticos son incluso despreciables, que llegan allá a ver cómo se aprovechan. Y la verdad es que hay muchos políticos que hacen política porque definieron que ese era un modo de enriquecimiento personal. En este país, cuando hemos hablado de política en los últimos años,
hablamos solamente de si nos matamos o dejamos de matarnos. Es decir, el único debate importante que ha habido en este país en los últimos años es el debate por la paz. Por eso, una de las consecuencias importantes que va a tener que se firme la paz en Colombia es que vamos a empezar a recuperar la política. Es que vamos a empezar a darle a la política la dignidad que debe tener. La política es un oficio noble. La política es una responsabilidad. La política es una vocación y es una pasión que la deben ejercer los mejores, que la deben ejercer los hombres y las mujeres que tengan una visión de país y que proyecten esos sueños y que conciten la atención de la mayoría de la gente y que logren esos cambios y que logren esos sueños. Los políticos son los forjadores de los sueños colectivos. Los políticos deben ser las personas que cristalicen las ambiciones, las esperanzas, que trabajen. Pero eso no lo hemos logrado. Y miren ustedes que la paz nos va a permitir que en este país volvamos a hablar de política con mayúscula, no de política, sino de política. Por eso a mí no me cabe ninguna duda de que la sociedad posconflicto, es decir, la sociedad que se avecina, es la sociedad donde por fin vamos a empezar a discutir verdaderamente los grandes problemas de este país y donde los políticos se van a ver obligados a decirle a Colombia qué quieren y qué es lo que le proponen. Se dice, y con razón, que el próximo Congreso va a ser un Congreso constituyente. Es decir, va a ser un Congreso que va a tener un calado, una profundidad, un alcance extraordinario. A mí me alegra saber que el doctor Álvaro Uribe va a llegar al Congreso de la República. Ojalá se posesione, mi querido doctor Zenón. Ojalá se posesione, ojalá tenga la valentía de no engañar a los colombianos diciéndoles que voten por él, pero después, por el temor a perder la inmunidad, no se posesione y se burle de las ilusiones y de las esperanzas de la gente. ¿Cómo me gustaría encontrarme con Álvaro Uribe en el Congreso de la República? Y saludo también que al Congreso de la República haya anunciado que va a llegar Horacio Serpa. Un hombre a quien quiero profundamente porque yo soy un hombre de ancestros también liberales. Y cómo me alegra saber que va a llegar Robledo. Y cómo me alegra saber que va a llegar Antonio Navarro. Porque ese nuevo Congreso que vamos a elegir va a ser el Congreso de la Paz. Y va a ser un Congreso que va a empezar a discutir los grandes problemas de la patria. Y va a ser un Congreso que va a marcar la historia y los destinos de Colombia de una manera distinta. Y para eso nos hemos preparado. Y por eso estoy aquí frente a ustedes diciéndoles que voy a ir en representación de mi departamento y de mi gente a ese Congreso. Y ustedes van a tener un congresista y un parlamentario que se va a levantar y que va a decir qué piensa. Un parlamentario que se va a ocupar de discutir los grandes temas de la nación. Muchas son las cosas de las que tendremos que ocuparnos. Por supuesto, el gran tema de la agenda social en este país. Colombia es un país que registra un crecimiento económico importante. Todos los días las cifras nos dicen, la economía colombiana crece, 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 crece. Pero el gran problema de nosotros en Colombia es que el crecimiento de nuestra economía no se refleja en bienestar y en prosperidad social para la gente. Todavía el 32% de los colombianos vive en situación de pobreza y en el Cauca la pobreza es del 65%. Todavía los colombianos tienen 12% de miseria y en el Cauca la miseria es del 48%. Sin duda alguna, la gran tarea que tiene nuestra sociedad por delante es resolver el problema de la equidad y de la justicia social, es discutir los nuevos modelos económicos que nos permitan hacer el tránsito a un país verdaderamente civilizado y no soportar
la indignidad de ver a millones de compatriotas tener que levantarse cada mañana sin saber de qué van a alimentar a sus hijos el resto del día, porque en este país hay millones de hogares que no pueden garantizarle a sus hijos siquiera las 3 comidas básicas, y eso nos llena de vergüenza, y eso nos insufla el corazón de ganas de luchar. Y las grandes discusiones van a ser cómo vamos a lograr la equidad, cómo vamos a hacer que esos números que todos los días nos presentan, donde nos dicen que la economía crece, se convierte en realidad para ti, para ti, para ti, se convierten en derechos sociales para todos. Y por supuesto en ese escenario, el gran tema agrario, el gran tema de la pobreza rural, y por supuesto en ese escenario una verdadera reforma para la salud. No esta cosa que tenemos ahora, este remedo, esta farsa de reforma que nos están proponiendo. Y por supuesto también una gran reforma de las instituciones y del Estado, porque en este país no hemos verdaderamente hecho el tránsito a un modelo descentralizado. Tenemos que marchar por el camino de las autonomías regionales. Tenemos que marchar por el camino de una democracia semiparlamentaria. Son tantas las transformaciones y los verdaderos cambios que tenemos que adelantar en este país para que nos levantemos y nos encaramemos encima de la cresta de este siglo y podamos convertir a Colombia en una nación que nos llene de orgullo y que nos honre como colombianos. Esas son nuestras grandes tareas. Y allí es donde tenemos que apuntar. Y por supuesto, los grandes temas de la equidad regional. Es cierto, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido el gobierno que en toda la historia más ha hecho por el Cauca. Les quiero decir que yo estoy reconocido con el presidente Santos, pero no estoy contento. No es suficiente, no me basta. A los paisas se les dio 12 billones de pesos para que hicieran autopistas de 4ª generación. El Cauca, para salir de la pobreza, del atraso, necesita definitivamente una ley que funcione como funcionó el modelo europeo. Les voy a contar. Cuando se creó la Unión Europea, la primera decisión política que se tomó por parte de todos los estados asociados en la Unión Europea era tratar de equiparar el desarrollo de todos los países. Y en Europa se creó una cosa que se llamó el Fondo de Compensación, el Fondo de Desarrollo Regional, que fue una idea orientada a que los países más pobres tuvieran unos subsidios grandes de parte de los países desarrollados. Y eso permitió que España en 10 años diera un salto, eso permitió que Grecia en 10 años diera un salto, eso permitió que Irlanda en 10 años diera un salto. En este país ha llegado la hora también de la equidad y de la justicia para las regiones. Y esa es una gran tarea política que tenemos que asumir y que yo como parlamentario voy a asumir. Por supuesto, esto significa tener una nueva dirigencia política. Estas tareas no las podemos asumir con unos parlamentarios que crecieron y que se nutrieron de la política pequeña, que nunca han tenido la grandeza, la estatura, el coraje, la envergadura de pararse frente a los destinos del departamento y de generar los cambios y las aspiraciones, la materialización de los sueños de nuestras gentes. Esa clase política empequeñecida no puede representarnos en el nuevo escenario de la vida nacional. Y lo digo con todo respeto. Yo estoy aquí porque he tomado la decisión y porque tengo la determinación de construir una fuerza política nueva que irrumpe en el escenario de la vida nacional y que le devuelva la dignidad y la grandeza a este departamento. Y no nos vamos a detener en las elecciones del próximo 9 de marzo. Para nosotros las elecciones del 9 de marzo son apenas la cuota inicial de un inmenso proceso, porque vamos también por la gobernación del Cauca y porque vamos a darle continuidad en la administración municipal
a los gobernantes que están haciendo bien la tarea, como nuestro alcalde Eduardo Grijalva. Así que, amigos y amigas, estamos trabajando en esas cosas grandes, pero también vamos a trabajar en las cosas inmediatas. Les quiero contar que esta mañana desayuné con el médico Orlán Mina y con el doctor Eduardo Grijalva. Y el tema de nuestro desayuno fue el tema de la drogadicción aquí en el municipio de Santander, que entre otras cosas ya no es exclusivo de Santander de Quilichao. Ya se regó en toda parte, es un cáncer que se está comiendo en nuestros jóvenes. Y esta mañana asumimos la responsabilidad del compromiso de trabajar de manera inmediata en el Centro Regional de Rehabilitación, que va a ser un gran centro, no para tener la gente allá con la idea de que es que la gente que llega allá va a tener una cama y un médico. No, eso realmente yo estoy maravillado, porque toda la idea del médico Orlán esta mañana me la explicó. Me dijo: yo quiero llevar el SENA allá para que estos jóvenes los rehabilitemos con trabajo, con apoyo psicosocial, para que creen empresas, para que salgan de allí a generar ayuda para su familia, para que dejen de convertirse en la agonía y el sufrimiento de sus padres y se conviertan en el soporte y en el auxilio de sus propios padres, que en algún momento sintieron vergüenza por ellos, y vamos a trabajar por eso. También les quiero compartir que estuve reunido con la ministra de Educación y con el director de Bienestar Familiar, pidiéndole que corrija una cosa que me parece una injusticia. El programa de alimentación escolar del norte del Cauca lo tiene una empresa del Valle del Cauca. Todos los alimentos que se consumen aquí los compran en Cabaza y nos los traen desde aquí. Le dije a la ministra que yo demandaba que eso se rectificara, que no tenía ninguna presentación. Popayán y el sur sí son empresas de allá, y aquí los nortecaucanos, como que si es que aquí no hay gente capaz de hacer una cosa de esas, necesitamos que esa plata se nos quede aquí, que le llegue a nuestros campesinos, que se creen compromisos, que se hagan contratos con nuestros productores, que Bienestar Familiar le compre a nuestros campesinos, le compre a nuestros tenderos, que le compre a nuestra gente de la galería. Esas cosas también las tenemos que hacer, y yo estoy aquí para eso, para hacer las tareas pequeñas, porque yo soy un hombre que me encanta trabajar, me encanta hacer. A lo largo de mi vida he tenido dos pasiones: el estudio y la realización de proyectos. Toda mi vida vivo soñando cosas, y en esto de soñar les quiero decir que me fui también y le pedí al ministro de Defensa, al doctor Juan Carlos Pinzón, que viniera a ayudarnos en el norte del Cauca con el problema de seguridad, y por eso estuvo en Puerto Tejada, y él lo reconoció que estaba allí porque este parlamentario le había demandado que viniera. Y estoy pidiéndole que para el norte del Cauca creemos una estación metropolitana de policía aquí en Santander de Quilichao. Santander es una ciudad-región, y por eso conseguí una plata con Amunorca, para Monorca, porque quiero fortalecer a Monorca, la Asociación de Municipios. Queremos crear en el norte del departamento del Cauca la primera provincia administrativa. Allí está en la ley de ordenamiento territorial. Nadie le ha dado cuerpo, figura a esa ley. Pues nosotros aquí en el norte del Cauca lo vamos a hacer, y me dispongo a elaborar un proyecto de ley para darle cuerpo a esa figura de las provincias administrativas, porque vamos a ser pioneros en Colombia. Les quiero decir, nosotros parimos el primer contrato plan de Colombia. La idea de los contratos plan nació en el norte del Cauca y después se copió y se regó por todo Colombia, y ahora también en el norte del Cauca vamos a dar ejemplo y vamos a promover la creación de la primera provincia administrativa. En el norte del Cauca estamos haciendo
cambios importantes y es el gran laboratorio de lo que debe de ser la sociedad post-conflicto. Ese es mi sueño, esa es mi ilusión. Tantos años, no te preocupes, tantos años trabajando por el norte del Cauca, tantos años, primero peleando por el agua. ¿Cuántos paros cívicos no hicimos por el agua? En el norte, en Puerto Tejada, nos costó muertos el agua. Allí estaba yo esa noche, encerrado en la alcaldía, en medio de ese paro cuando mataron a ese joven, pidiendo una cosa elemental que era agua. Aquí, Jerónimo, contigo, cuántas luchas, cuántas batallas, pidiendo cosas tan elementales. En Villarrica no había luz eléctrica porque cada rato se cortaba la luz, era un desastre. Por eso Puerto Tejada se tuvo que ir para Cali y traer la luz en Cali. Y aquí todavía seguimos debatiéndonos en problemas tan elementales y tan básicos como estos. Hemos luchado mucho y hemos llegado aquí. Yo estoy lleno de esperanzas, yo estoy lleno de sueños, estoy lleno de confianza, estoy lleno de alegría. Y les quiero decir a ustedes, que son mis hermanos, que son mis hermanas, que no tengo otro propósito en este instante de mi vida que luchar con todo mi ser para que este país cambie. Que no me asiste ninguna otra motivación que posibilitar que todos ustedes vivan una vida digna y decente. Que no me asiste ninguna otra razón para estar esta tarde aquí frente a ustedes, sino la decisión de cambiar este país y hacer posible que nos levantemos en el concierto de las naciones civilizadas como un país pacífico, como un país democrático y como un país en el que impere definitivamente la justicia. Y aquí estamos, recorriendo, caminando, llegando, invitando a todos los amigos, abrazando a todo el mundo, mirando a todo el mundo a la cara, estrechándole las manos, contagiándolos de calor y de entusiasmo. Y esto se está convirtiendo, como en efecto lo dijo mi gran amigo Tobías Balanta, en una ola inmensa que va a terminar con nuestra victoria en las próximas elecciones de marzo, y vamos a ganar por el margen más alto en la Cámara de Representantes. Yo me siento orgulloso de la gente que esta tarde me acompaña, de Wilson, un hombre bueno, capaz. Me siento muy honrado, porque Wilson es un hombre que dirigió un proyecto político decente. Yo aprendo de Wilson. Y me siento honrado de un profesional de las condiciones y de las calidades de Carlos Castillo, que también es un hombre bueno, trabajador. Y me siento extraordinariamente complacido de la compañía de estos dos concejales que han estado siempre, que siempre creyeron y que definitivamente se montaron en este coche ganador, en este coche de gente humilde y sencilla, pero victoriosa. De Martiniano Valencia, un hombre con una inmensa trayectoria y que viene a rendir testimonio desde Popayán. Me siento orgulloso de todos ustedes, quilichagüeños y quilichagüeñas. Me siento tranquilo y me siento en paz. Con sencillez, con humildad, con fe de carbonero, vamos a trabajar. Como una fuerza tranquila, como un río que corre profundo, vamos a concitar la atención de todos y vamos a invitarlos a que nos acompañen en este nuevo amanecer, en este nuevo día. A todos, amigos y amigas, gracias. Con humildad y con respeto les pido que me ayuden, que me permitan crecer con ustedes, que me permitan dirigir como quiero dirigir este departamento. Se trata de un número, por ahora, que encarna todo de manera curiosa.
U101. U101. Les quiero decir que los preciso a ustedes, que sin ustedes poco valgo, que la ayuda y la voluntad de ustedes es crucial en esta hora. Porque como decía don Miguel de Unamuno, no traigo el pan, traigo la levadura. Dios los bendiga y muchas gracias. Apasionate.